Hola terrícolas, he aquí a la familia Wild Vibe reportándose nuevamente en este universo virtual. En el capítulo anterior de nuestra serie de conversión de van, nuestro amigo Nacho nos intentaba reparar el caño de escape que se nos había desoldado. En el capítulo de hoy van a saber si funcionó. Buen día, tanto tiempo. Hoy es 3 de marzo y estamos afuera de un taller. Tenemos turno para cambiar el escape que no pudimos arreglar el otro día con Nacho. Eso fue un fracaso rotundo. Apenas encendimos el motor, se desparramó todo para todos lados. Así que nos pusimos manos a la obra a averiguar si conseguíamos repuesto. Tuvimos la suerte de que en una casa de repuestos nos podían vender solo la sección que necesitamos del escape y nos salía muchísimo más barato que comprar todo completo. Así que compramos eso por $40 y ahora lo van a cambiar y a soldar en el taller. No sabemos cuánto va a salir, puede ser entre 100 a 800. Pero bueno, es muy importante cambiar eso, así ya dejamos de sufrir con tanto ruido arriba de la van. Y aparte, porque tenemos un viaje planeado, un viaje surfer, que al ritmo que veo con la edición quizás sea subido antes que esto mismo. No. ¿Vamos? En tus sueños, Julia. Bueno, ahí dejamos ya la van y tenemos que volver en a couple of hours. Así que nada, vamos a tomar un café y hacer algo. Tuvimos que venir en 2 autos también porque está muy lejos de casa. Así que ahora vamos a tomar un café y vendremos a buscarlo un rato. Después de una espera para nada larga, volvimos a buscar la van, no sin antes recorrer las callecitas de por ahí. Estamos yendo a buscar la van, nos llamaron recién que ya estaba lista, tardó más o menos 2 horas, más o menos, y vamos a ver cuánto duele el asunto. Y bueno, espero que se hayan dado cuenta que la parafina y el sol me está dejando totalmente rubio mal. No es la parafina, me decoloré el pelo 2 veces porque quiere ser rubio surfer. Y cada vez, en vez de ponerse rubio, se pone colorado. Así que hay que seguir haciendo eso hasta que quede como una rubia nórdica. Todo bajo control. Llegamos a casa y les contamos. Vamos a ver cómo suena ahora. ¿Sí la comí? Poco más que unos minutos más tarde. Ya llegamos a casa y nos salió 36 $36, bastante menos, o en realidad era lo que más o menos nos habían dicho que iba a salir, aunque 120 y pico era el rango mínimo, hasta 1500 era el rango máximo, y salió $135. Al parecer, cuando compramos la van, lo que me acabo de dar cuenta es que cuando compramos la van hacía mucho ruido y que probablemente haya estado un poco roto y se terminó de romper en aquel viaje que hicimos al lago por ripio.
porque ahora que la arreglaron quedó espectacular y no hace absolutamente nada. Está súper silenciosa la cabina, silenciosa para lo que es un auto gasolero en el cual va sentado arriba del motor, ¿no? Como son estas manos. Así que, bueno, contentos con el trabajo que ha realizado este muchacho. ¡No! Colorado.